Pues muy buenas tardes. Seguimos con la segunda comparecencia de esta jornada y voy a presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado que es Nicolás Fernández. Nicolás Fernández es funcionario del Cuerpo de Maestros desde 1978, año en el que yo nací. Se han pasado niños. En la especialidad de Filología Francesa. Además, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y diplomado en Magisterio y Ciencias Sociales. Es presidente nacional de AMPE desde el año 2006, por eso está hoy aquí. Ocupó con anterioridad los cargos de secretario estatal de Comunicación y vicepresidente nacional y es consejero del Consejo Escolar del Estado y miembro de su comisión permanente. Desde el año 1988 ha formado parte de las comisiones negociadoras de AMPE en la Mesa Sectorial de Educación del Ministerio de Educación. Así que, sin dilatarme más en el tiempo, Nicolás, cuando quieras. Pues buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero dar las gracias al Grupo Parlamentario Popular por la ocasión que nos brinda una vez más de esta tribuna de poder dar nuestra valoración y nuestra opinión sobre la última reforma educativa. Bien, nos hubiera gustado, pero no es imputable a los aquí presentes, haber comparecido cuando todavía la norma estaba en fase de tramitación, como hemos hecho en muchas ocasiones, para dar nuestra opinión de lo que entonces sería un proyecto y hoy ya es una ley que está publicada en el BOE desde el pasado mes de diciembre. La ley actual ha tenido dos fases. Una, la que surgió de la legislatura de la moción de censura, que fue un proyecto apresurado, rápido, por ese compromiso que había a toda costa de derogar la LOMCE. Y aquella primera reforma que conocimos era una reforma sesgada, parcial, que mejoraba algunos aspectos y algunas disfunciones de la ley anterior, de la LOMCE, pero que mantenía incólume la estructura del sistema educativo anterior. Sin embargo, sorprendentemente, cuando se acaba la legislatura y surge la segunda legislatura, la vigente, se presenta el mismo proyecto y se hurta todos los trámites procedimentales que tiene una ley para poder haber valorado la misma. Y no estamos ante el mismo proyecto que la ley anterior, porque este segundo proyecto tiene cuestiones de mucho más calado, muchas muy ideologizadas, que han contribuido a crear, a avivar un frente ideológico importante, no solo en la comunidad educativa, sino también en la sociedad. Lo primero, ya digo, que denunciamos fue esa ausencia de procedimientos que son esenciales. Por ejemplo, no pasó la segunda por la mesa sectorial para que los representantes del profesorado pudiéramos haber dado nuestra opinión de la ley, no pasó por el Consejo Escolar en esta segunda fase, no pasó por el Consejo de Estado, no tuvo esta comparecencia parlamentaria a la que me refería anteriormente, de manera que hubo muchas prisas por sacar adelante este proyecto del gobierno actual con sus socios de legislatura. Y de manera que incluso, sorprendentemente, el trámite del Senado, que normalmente sirve para pactar enmiendas, no se admitió ni una sola enmienda con tal de que la ley, el proyecto entonces saliera de la manera que estaba concebida. Por tanto, ese es el primer defecto que nosotros imputamos. La ley nace sin diálogo, sin consenso, que hubiera sido fundamental. Nos dice, hombre, fue aprobada por mayoría absoluta. Naturalmente que sí, todas las leyes orgánicas, eso es una verdad de perogrullo, requieren mayoría absoluta para ser aprobadas, si no, no podría estar aprobada. Pero no tuvo ese consenso de mínimo, no ya un pacto de Estado que hemos venido reclamando desde hace muchos años, sino el mínimo consenso para esas cuestiones más controvertidas, haberlas limado y que la norma pudiera haber tenido un mayor recorrido y, sobre todo, menos conflictividad. Para AMPE, también la segunda parte procedimental, antes de entrar en el fondo, que hacemos una censura, es a la arquitectura de la ley. Al igual que pasó con la LOMCE, y también lo denunciamos, la ley tiene un artículo único, pero se inserta en la estructura de la ley que pretende derogar, de la LOMCE, y de la que pretende modificar, de la LOE. Con lo cual, en un artículo 1, tocar un montón de artículos de las leyes anteriores constituye un auténtico galimatías jurídico. Y hemos tenido que recurrir nuevamente a la técnica del texto consolidado, de la impresión de una serie de ejemplares, para
dar a conocer a los equipos directivos, a los profesores, cuál es el texto definitivo. Y en contra de lo que se dice en el texto efectivamente que la ley deroga la LOMCE, en una disposición derogatoria está, pero sin embargo mantiene y perviven muchos artículos de la LOMCE, como demostramos en los 3 colores que hemos impreso en este texto. Hay artículos de la LOMCE vigente, hay artículos de la LOE vigente, y sobre ellas se inserta la ley, y luego está, en verde hemos puesto pues los artículos de la ley insertados para que pudiéramos tener una sucesión de continuidad y podernos entrar. Habíamos dicho muchas veces que, por favor, que cuando se haga una ley de este tipo, se haga una ley de principio a fin. Cuando decimos, es decir, con una numeración, no con un artículo único incrustado, que el que se vaya al BOE del 30 de diciembre es materialmente imposible que sepa conducirse por los vericuetos de la norma. Incluso en el propio texto que hemos sacado final tenemos una serie de disposiciones adicionales, hasta, me parece que son 40. Y después de que acaban esas y las disposiciones finales, se vuelven otra vez a publicar disposiciones transitorias propias de la LOE. El tema es complicado, ya digo, para lo que es la correcta aplicación de una norma. Para AMPE, ya digo, esta no es la reforma profunda y global que necesita la educación, que la hayamos reclamado muchas veces. ¿Por qué? Pues porque se mantiene incólume el mismo modelo y estructura del sistema educativo. El modelo y estructura de la LOSE. La ley regresa a los postulados de la LOSE en cuanto a su estructura. No se ha tocado. No se tocó tampoco en la LOE, ni tampoco en la LOMCE. Tenemos 30 años con la misma estructura. Los cursos de infantil, los 6 cursos de la enseñanza primaria, los 4 cursos de la secundaria y los 2 del bachillerato. Una vez más, se ha perdido la oportunidad de haber hecho un bachillerato de 3 años, muy demandado por todos, y haber introducido una serie de cambios importantes, sobre todo en el modelo y en la estructura del sistema educativo, por cuestiones que consideramos ya que son obsoletas. Es decir, otra vez se vuelve a incidir, ahora lo analizaré cuando revisemos algunos de los aspectos más significativos, porque si no, no tendríamos tiempo para ir analizando pormenorizadamente todos los preceptos de la norma, sino me referiré a aquellos que tienen más trascendencia o introducen algún tipo de novedad. En cuanto al capítulo primero que aparece es el del currículum. Bien, el currículum es uno de los temas más controvertidos que ha habido en la norma. Ya la anterior, en la LOMCE, nosotros no nos gustaba la configuración que establecía el currículum de la LOMCE, porque era muy complicado, muy complejo. Aquellas materias de libre disposición, las propias propiamente dichas, las básicas que se llaman las troncales y las optativas o de comunidades, en fin, hacían una auténtica complicación de la interpretación del currículum. Este currículum es más sencillo. En ese sentido, el que se enuncia nos parece más razonable. O sea, de entrada lo tenemos que decir. Pero, sin embargo, se ahonda aún más en el currículum en la desvertebración educativa, porque se dice ya en el currículum que la distribución de las competencias se establece en el 50% para el Estado, para aquellas comunidades que tienen lengua propia y el 60% para aquellas que no la tienen. ¿Qué significa esto? Que ya la LOMCE estableció un 65 y un 45 y ya empezó a desvertebrar. La LOMCE da un paso más adelante porque solamente se refiere a la distribución del horario y ahora aún tenemos una reducción del currículo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a desvertebrar más aún el sistema educativo que ya está. Y esto se manifiesta luego a la hora de establecer las enseñanzas comunes. Nos oponemos, desde luego, a esta bajada de mínimo, que además se mantiene en otros muchos aspectos, porque esto, sobre todo cuando se trasladan los currículos a los libros de texto, no hay un control previo, que había anteriormente que en la LOSE y que se mantuvo hasta la LOE, en el cual había una supervisión de estos contenidos, de manera que los libros de texto que conocemos desde hace muchos años ni respetan el 50% básico del Estado y en lo que es de su propia cosecha nos encontramos visiones grotescas de la historia, de la filosofía y de todo aquello. Y eso va contra la cohesión social de un país, contra el derecho y la finalidad de la educación a formar ciudadanos libres. Las competencias educativas que también exigen que el gobierno fije unos mínimos comunes y que sean exigibles en todo el Estado. Por supuesto que es compatible luego con la política que hagan las administraciones educativas, pero de ninguna manera la visión
le digo, muchas veces desenfocada y grotesca que tenemos en muchas comunidades autónomas cuando se aplican en los libros de texto esta interpretación. La educación infantil, esta vez, hace una apuesta, es de 0 a 6 años, de 3 a 6 viene funcionando razonablemente bien en España en estos últimos años. La novedad es del 0 a 3, pero el 0 a 3, bueno, pues se deja pospuesto a un desarrollo poco a poco, progresivo, que veremos a ver los medios con los que se cuenta. Ayer en una reunión de la mesa sectorial hemos visto que de los fondos europeos va a haber una importante, veremos a ver. Es decir, estas son declaraciones que luego veremos cómo se lleva esto a la práctica. En cuanto a la educación primaria, para nosotros hay una cosa, voy a referirme a aspectos positivos y aspectos negativos. Positivo que es recuperar los ciclos. Es decir, eso desde el punto de vista didáctico y del profesorado lo agradece, que haya 3 ciclos de 2 años cada uno. Eso está bien. El currículo es más sencillo que el que había anteriormente, pero también tenemos algunas anomalías o cuestiones que no nos gustan, como que se deja abierta la posibilidad de la división de las áreas del conocimiento del medio y educación artística. Por ejemplo, esto quiere decir que el conocimiento del medio son 2 asignaturas que pueden ir englobadas, que son sociales y ciencias de la naturaleza, y la educación artística con las artes plásticas y la música. La música deja de tener una entidad propia, como vienen reclamando muchos especialistas por su importancia. No se establece tampoco en qué curso se establecerá esta educación en valores cívicos. No se establece, no se fija, se fijará a posteriori. Por lo cual, las comunidades autónomas puede ocurrir que un alumno esté en una comunidad, no se dé en un año, se cambia a otra y no lo llega a dar. Estas cuestiones, estas disfunciones se dan en bastantes aspectos del currículo. Hay una evaluación de diagnóstico de carácter censal en el cuarto curso. Bien, respecto a las evaluaciones me referiré posteriormente, pero ya anticipo cuál es la posición nuestra. Nuestra posición es que las evaluaciones en las enseñanzas obligatorias tienen que tener un carácter, evidentemente, de diagnóstico para detectar. Pero tiene que ser censal. Si no, no tienen virtualidad. Es decir, no se puede establecer, en sexto de primaria ponen una evaluación muestral. Y al final de cuarto de la ESO una evaluación muestral. La LOMCE sí las tenía, censales y al final, pero se las cargaron. Utilizaron aquella calificativo diabólico de que eran reválidas para que entrara el complejo y en la moción, cuando el presidente Rajoy en aquella ocasión, en su investidura, renunció a aquel aspecto, que no era necesario renunciar porque no eran reválidas. Lo único que había que decir que en la de final del ciclo de la enseñanza secundaria no tenía por qué ser académica, es decir, de diagnóstico sí, y hubiera beneficiado a aquel alumno que hubiera utilizado para tener un conocimiento completo del sistema educativo y del alumnado. Y, por supuesto, las de bachillerato no vemos que haya ningún problema para que haya una evaluación que no son enseñanzas obligatorias que tenga un carácter académico. No lo hay en todos los países de Europa y no hay por qué que. Por tanto, el carácter de evaluaciones al final del ciclo, ahora al transformarse en muestrales, no nos da una fotografía bien. Uno de los problemas más grandes que hay en el sistema educativo de todos estos años de esta estructura es el paso de sexto de primaria a primero de la ESO. Los profesores de instituto se quejan de que no tienen mucha información de lo que ha pasado en la primaria, que no tienen el alumnado bien preparado. Tan difícil hubiera sido hacer una evaluación de diagnóstico que no suponga ninguna ruptura, ni se le penalice, pero para tener una idea de cuáles son las debilidades y fortalezas de ese alumnado cuando va a la instituto. Una cuestión informativa. Porque es que además cuando se manifiesta el fracaso, famoso abandono, es cuando se pasa de la primaria a la secundaria. Y estas evaluaciones pues, no se han hecho. Es un error que sistemáticamente se mantiene en todas las reformas educativas. En cuanto a la educación secundaria obligatoria, bueno, pues hay también algunas correcciones. El currículum también determina unas materias que digamos propias, es más sencillo, se elimina aquella catalogación de troncales específicas y de libre configuración autonómica y hay un cambio que es que se sustituyen aquellos programas de PEMAR, que se llamaban de mejoras del aprendizaje, por los de diversificación curricular. En el fondo tampoco es, únicamente cambia en la aplicación en qué curso. Hay aquí un mantra. El gobierno o el Partido Socialista, que es el que incluso hasta hoy siempre decía que estaban en contra de los itinerarios, que eran segregadores, jerarquizadores. Pues no es verdad que siga habiendo itinerarios. Es decir, itinerarios quiere decir caminos alternativos. Y no hay que estar en contra de los itinerarios. Los itinerarios mayores los puso el ministro Gabilondo en la Ley de Economía Sostenible.
y no estaba mal, estaba bien puesto. Por tanto, no hay por qué utilizar estas armas para desprestigiar cuestiones. Los itinerarios nacieron ya con la ley, Sandra se acordará perfectamente, con la ley de Pilar del Castillo, y no son nada más que con un sistema educativo que tenemos una estructura muy rígida en la educación secundaria, posibilitar caminos alternativos para recuperar al alumnado. Caminos, por supuesto, que no tienen que ser cerrados. Nosotros habíamos dicho que los caminos alternativos siempre conduzcan, en la posibilidad de conducir, a un título. Da igual que vaya por las enseñanzas, digamos, profesionales, aquellas que había, aplicadas, o las académicas. El título, al final, tiene que estar al alcance de todo el alumnado siempre que supere unos contenidos y unas competencias mínimas. Por tanto, eso era una de las... Vuelve otra vez a insistirse en la evaluación censal, el segundo de la ESO, para todo el alumnado, que está bien, pero no hay, ya digo, una evaluación definitiva, no con carácter académico, sino con carácter de diagnóstico para ver como el progreso del alumnado. En definitiva, sí es positivo que haya una estructura de materias más sencilla, la vuelta del programa de diversificación curricular, en lugar de los PEMAR, porque recupera un curso antes, y como negativo vemos que se retrasan los programas de diversificación al curso tercero. Hay ambigüedad en los criterios de promoción que se dejan al albur de las administraciones educativas. Aquí tenemos que estar muy atentos a ver qué desarrollo se hace del tema de evaluaciones. Tampoco se establece en qué curso de esta etapa se impartirá en educación con valores cívicos y democráticos, y cívicos y éticos lo denomina, con lo cual pues podemos tener el problema que apuntaba anteriormente, que hay alumnos que se cambien y no lleguen a ver esta asignatura. Si se da en Castilla-La Mancha en segundo y en Madrid en tercero, uno se cambia, pues resulta que no la puede llegar a ver. Los criterios de promoción son inconcretos, aunque se dice que se promocionará con una o dos asignaturas. Luego me referiré al tema de titulación con carácter general. El siguiente aspecto es el del bachillerato. Bien, hay 4 modalidades de bachillerato, una más, o sea, sale el bachillerato general, y la novedad es que se puede cursar en 3 años. No es la solución a nuestro criterio que se pueda cursar en 3 años. El bachillerato es de 2 años el que hay. Es decir, no se arregla nada dando un año más o 2. El problema es que tendríamos que haber ido a un bachillerato, como venimos demandando desde hace muchos años, de 3 años. Y eso hubiera significado modificar la estructura. Incluso haber anticipado un curso de la ESO, y haber hecho un bachillerato de 3 años, uno con carácter general y 2 específicos, que hubiera preparado mejor al alumnado para su paso a las enseñanzas superiores. Y esto había un consenso muy grande de estos años atrás. Y lamentablemente este consenso se ha roto. Luego, otra de las novedades que hay es que se puede titular con una asignatura suspensa, algo que AMPE siempre se ha opuesto radicalmente. No se puede hacer objeción de ningún tipo de asignatura, de ninguna. De antemano decía, hay una asignatura que la puedes dejar aparcada, que no es necesario. En el bachillerato hay que superar todas las materias, con toda la flexibilidad que se quiera, y con todas las adaptaciones curriculares que haya que hacer, pero hay que superarla para poder tener derecho a un título que no solo tiene efectos académicos, sino también efectos laborales. Los siguientes capítulos son los que tienen que ver con la formación profesional. Es positivo que se hayan incluido los ciclos de grado básico, que ya lo anticipó la LOMCE muy bien, pero que, sin embargo, no daba la posibilidad de titular. Mira que AMPE insistió en eso, que estos programas, aunque sean para aquellos alumnos que tienen dificultades académicas en estos tramos, siempre puedan dar lugar a que se adquiera un título. Y el alumno siga luego en la FP, de grado medio, en su día en la superior. Esto sí se ha corregido y, efectivamente, por la formación profesional básica se puede también llegar a titular. En ese sentido, nosotros esa medida pues, nos parece razonable. La equidad en la educación es uno de los valores que se refleja en un capítulo. No hay ninguna novedad porque prácticamente lo que había. Lo mismo que la equidad y la compensación de las desigualdades. Nosotros, en este sentido, sí que echamos en falta que cuando se insiste tanto en la propaganda de esta norma, que no va a haber repeticiones en estos tramos de enseñanza obligatoria, va a haber las repeticiones, no digo que no vaya a haber, sino que sean mínimas, solamente una o 2 como máximo, nunca 2 en el mismo curso, sí, estamos de acuerdo, que repeticiones haya las menos posibles. Lo que hace falta no es que no hay repeticiones, lo que hace falta es recuperar al alumnado y poner programas de refuerzo en los momentos oportunos. El profesorado no está satisfecho ni nadie quiere que un alumno repita porque sí, pero lo que no puede es promocionar si no tiene unos contenidos mínimos asumidos, una madurez en su aprendizaje, porque si pasa a segundo de la ESO y no ha superado los de primero,
pues no se va a enterar prácticamente nada y en tercero tendrá más dificultades. Por tanto, somos partidarios de reforzar los aprendizajes a edades tempranas. Y esto se hace con aulas de apoyo y refuerzo, con disminución de ratio y programas de refuerzo. Y estas cuestiones no están recogidas en la ley. Por tanto, hubiera sido un avance importante y significativo y que lo dejamos ahí apuntado a futuro. El tema de escolarización de centros públicos y privados concertados ha sido, como todo el mundo sabe, uno de los temas más controvertidos de la ley. Es decir, la ley hace desaparecer el tema de la demanda social, esa apuesta por la programación general de enseñanza, por crear más plazas públicas. Aunque saben todos que somos un sindicato de la enseñanza pública, pero nosotros no somos un sindicato de confrontación. Hasta ahora en España ha funcionado razonablemente bien siempre el consenso establecido a partir del artículo 27. El artículo 27 de la Constitución establece el derecho a la educación de todos y el derecho a la libertad de creación de centros y a la libertad de elección. Y hacer compatibles estos derechos es el objetivo de esta ley. Y mire, una ley que lo hizo, y no tengo ningún prejuicio en reconocerlo, fue la LODE. La LODE en su artículo 84 estableció las bases del consenso cuando dice que las administraciones públicas regularán la admisión del alumnado en los centros públicos y en los privados concertados, de tal forma que se garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores. Sí, la LODE anticipó esto, es aquello que era una necesidad cuando todavía antes de la LOSE, estamos hablando del año 85, para establecer la estructura del sistema educativo. Bueno, pues ese consenso ha venido funcionando razonablemente bien y no hay ninguna razón para romperlo, por ningún aspecto. Por tanto, el equilibrio está entre la libertad, por supuesto, y la igualdad. Lógicamente, nosotros como defensores de la enseñanza pública recabamos y reclamamos medios y recursos para esta enseñanza, para que esta libertad se pueda hacer en condiciones de igualdad. Hombre, yo tengo que denunciar que hay comunidades todavía que tienen centros prefabricados en la pública. ¿Cómo me hablan a mí entonces de libertad? Digo, hombre, no, vamos a hacer centros por estructura, como Dios manda, para que las familias, los padres puedan elegir, porque entre elegir ir a un barracón, ir a un colegio tal, no hay color. Pero eso no se está entonces en condiciones de igualdad. Las condiciones de igualdad hay que promoverlas. Y una vez que promovemos esas condiciones de igualdad, luego después resulta, bueno, pues el equilibrio del alumnado y lo que son las zonas rurales. En las zonas rurales, pues no hay enseñanza concertada. No hay. En las escuelas tenemos un problema, en la España vaciada, un problema de demografía grave. Entonces tenemos que dotar estos centros de medios y recursos. Y, por supuesto, luego hacer ejercitable este derecho a la libertad de elección. Libertad de solicitud, porque la libertad de elección siempre es complicada cuando hay más demanda que oferta. Pero no es, en una situación de grave crisis social y económica como lo que estamos viviendo, no había razón para haber armado esta gran fractura social, porque, ya digo, el equilibrio hasta ahora ha venido funcionando razonablemente. Lo que demanda, ya digo, el sistema educativo son soluciones, adaptarlo a la nueva situación de modernidad y de progreso y no dilapidar en enfrentamientos más ideológicos que reales. Pero claro, cuando, ya digo, se priman, parece que los mayores problemas de la ley o era la escolarización, la enseñanza diferenciada, ya había sentencia del Tribunal Constitucional, defensa del artículo 27, defensa de la jurisprudencia que ha hecho el Tribunal Constitucional y a seguir para adelante. Ese es el tema. Lo demás es perder el tiempo en batallas que no conducen a ninguna parte. En cuanto al tema de profesorado, bueno, pues la ley tiene dos aspectos. El uno que regula en el título tercero los cuerpos docentes, las condiciones de acceso y de requisito de esos cuerpos en general y los distintos, ya digo, funciones de los cuerpos docentes en la actualidad. Pero se saca lo más fundamental, lo que hemos venido reclamando de déficit o de asignatura pendiente, que nosotros hemos denominado siempre en estos 40 años de democracia, es la carrera docente, la carrera profesional. La carrera profesional es una exigencia no solo porque el resto de las administraciones educativas, de las administraciones públicas lo tiene, porque el resto de los países lo tiene, sino que es una situación que tiene ahí al profesorado anquilosado en unas estructuras sin posibilidades de progreso y de mejora, y eso naturalmente que redundaría en la calidad educativa, y no se ha querido abordar. Hay en la ley una disposición adicional, séptima, que dice que en el plazo de un año las comunidades autónomas
y los sindicatos haremos una propuesta al gobierno, que el gobierno se encargará de llevar un texto. Ya ha pasado un mes. Todavía no hemos visto ninguna propuesta. Vamos a esperar. El tiempo pasa muy rápido. Queremos ver en esta legislatura esa carrera profesional. Ya hemos visto una cuestión controvertida, que es la disposición adicional 1. ¿Qué quiere decir? Han sacado a la ley la posibilidad de que un colectivo, el de los profesores técnicos de formación profesional, que tengan los requisitos de grado y, por supuesto, las especialidades se integren en la enseñanza, en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, en las especialidades también. ¿Qué nos parece? En principio bien, pero no había necesidad de haberlo anticipado hasta no haber desarrollado toda la estructura del cuerpo. Es decir, porque ahora se ha creado un gran problema, no nos engañemos, bajo el buenismo de que todos pasen, no es verdad. Los que tienen titulación de los profesores técnicos de FP podrán integrarse. Los demás tienen unos problemas que con el EBE por medio, por mucho que digamos todos que sí queremos que se integren, no se van a poder integrar. Y hay muchos interinos que no van a poderse, no tienen los requisitos de titulación para poderse integrar en este cuerpo de profesores de secundaria. Ayer conseguimos en una mesa sectorial que al menos durante las 3 próximas convocatorias, con los requisitos de titulación vigentes, ni siquiera esto se puedan hacer. Pero es una situación transitoria. Pero yo creo que esta disposición adicional, que ha alentado mucho a los colectivos y que nosotros, le digo, que estamos de acuerdo con la integración de los profesores técnicos en el grupo A, al igual que estamos de acuerdo en que todos los cuerpos docentes sean grupo A, porque los maestros que están en el primer ciclo de la ESO, que tienen también grado, y están dando las mismas enseñanzas que dan los profesores de secundaria, no se pueden integrar. Es una reivindicación justa. Y el resto de cuerpos docentes. Entonces, yo creo que todo esto se debería haber llevado a esa disposición adicional, al desarrollo profesional de los cuerpos docentes de cara al futuro, y no hubiera pasado nada por unos meses más, porque hubiéramos podido evitar problemas y, sobre todo, no haber generado enfrentamientos entre unos y otros. En cuanto al tema de los órganos colegiados que hay en la ley, se vuelve más a la situación anterior, a los consejos escolares con competencia de órganos de gobierno no consultivo, el tema de los requisitos de la función del director, hay algunos pequeños cambios, aunque siguen siendo concurso de mérito. Para AMPE siempre hemos defendido la vinculación de la figura del director a un claustro. ¿Qué quiere decir eso? Que queremos que tenga una preponderancia el claustro en la elección, no que no puedan participar el consejo escolar, que también. Pero no funciona bien. Y eso es un déficit que hemos tenido en estos últimos años. Los directores que son nombrados porque no hay vacantes en los centros y tienen que venir impuestos de otros lugares. Es decir, lo que se llama paracaidistas en un centro concreto. La gente quiere que el director esté vinculado. Entonces, hay que fomentar la participación del claustro, presentar allí el proyecto, que tenga el apoyo de ese claustro primero y luego que pueda ser refrendado por el consejo escolar. Nada de esto ha sido atendido y traíamos ahí a los candidatos en manos del consejo escolar con todo lo que ello genera, que hay un 40% de los directores en el sistema educativo, no hay candidatos y los tienen que nombrar luego de alguna manera directamente en la administración. La inspección se regula muy poco, hay cambios en cuanto a la alta inspección, a la inspección educativa, se ha tenido una ocasión con los problemas de vertebración que hemos visto en estos últimos años y sobre todo en determinadas zonas del territorio nacional, los problemas que ha habido con los contenidos, con el adoctrinamiento que ha habido, con lo que me refería antes de los libros de texto, haber reforzado el papel de la inspección educativa mucho más, dándole verdaderas funciones ejecutivas para que hubieran podido actuar. Y de la inspección normal, lo que sí llama la atención es que normalmente en todos los cuerpos del Estado, cuerpos de carácter estatal, se accede de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Esa es una premisa básica. Pero, sin embargo, los futuros inspectores sí dicen que van a ser por concurso-oposición. Se cubre la apariencia, pero, sin embargo, desaparece la prueba de evaluación. Esto anticipamos que va a ser complicado, porque no se puede seleccionar a nadie por una entrevista o por algo que no sea objetivo, porque esto puede dar lugar a la que ya estamos viendo en algunos territorios, y no quiero señalar que hace muchos años que no hay concurso de inspección, oposiciones, y se nombran accidentales. Si ahora las vamos a nombrar mediante una parte de concurso
que todo el mundo cuando tenga a los 8 años de tal, se puede presentar, y le hacemos una entrevista o un informe, eso no tiene a nuestro criterio la objetividad necesaria que debe tener los futuros inspectores que van a ser los garantes y del sistema educativo. Por tanto, avisamos de este tema para su desarrollo porque desde AMPE nos vamos a oponer a que sea por medio de la prueba porque eso no tiene los requisitos de objetividad para el acceso a la función pública. Luego ya digo, hay una serie de adicionales. Antes de entrar en la adicional, el último aspecto es el de los recursos económicos. Se dice este famoso deseo de que en 2 años se adquiera el 5% del Producto Interior Bruto de los presupuestos. Bueno, pues esto no es decir nada. Y os digo por qué. Hace años, cuando en España había una estabilidad económica, el 5% era una cantidad muy importante. Pero ahora, con la crisis que tenemos, este año las previsiones son que se ha desplomado el PIB más de un 12%, oiga, un 5% es menos que un 4% de hace 2 años. Usted lo sabe cualquiera, hace falta ser un economista experto para saber. Entonces, lo que nosotros demandamos con una ley desde AMPE es una memoria económica para su implantación. Todas las leyes educativas, si queremos realmente, todos han adolecido del mismo defecto. Esto le pasó a la LOSE inicial. La LOSE, que era una ley muy ambiciosa, que fue la que posibilitó que los alumnos a los 12 años salieran de sus centros de primaria y se pudieran ir a los institutos, pero luego no había una memoria económica que asegurara su implantación y tuvimos muchos problemas. Y ahora pasa igual, el 5%. ¿Qué 5%? El 5%, si el PIB cae, pues es menos de un 4% de antes. Entonces, lo que sí hace falta es asegurar las cantidades y los recursos necesarios para su aplicación. Luego hay otros aspectos. Las disposiciones adicionales son, como sabréis y conocéis bien, un auténtico cajón de desastre. Ahí cabe todo, ahí se mete todo. La religión, todo, la admisión, todos los problemas, la regulación de los cuerpos docentes, en fin, un montón de aspectos, un montón de aspectos que se les va dando una salida. El tema de la enseñanza de religión, que es de los más controvertidos, desde AMPE siempre hemos defendido la vigencia del concordato, la asignatura de la religión en condiciones equiparables al resto de las materias, eso sí, con un carácter voluntario en cuanto a oferta y que sean solicitadas o pedidas por los padres. Y así ha venido funcionando. Y los profesores de religión, que están desde hace años ya, desde la LOE en adelante, de la LOE, perdón, como personal laboral, pues asegurarles también una estabilidad como trabajadores que no estén sometidos al boom de cambio de currículo apresurado o de disminuciones horarias que hayan peligrar realmente la asignatura. Era importante que la asignatura de religión tuviera una asignatura alternativa, porque se llama una alternativa espejo. Cuando mejor se reguló fue cuando la antigua ley de calidad, que no llegó a nacer, que era religión para los que optaban por esta, la enseñanza confesional, y la otra, la alternativa, que era educación y cultura religiosa con un carácter confesional. Eso era una buena salida. Nunca se llegó a la práctica eso. Sin embargo, en la ley hemos visto que sí, que se establece la posibilidad de establecer una enseñanza no confesional de cultura de la religión. Lo que sí sabemos, por lo que nos han contado ya en el Ministerio, porque ayer tuvimos una reunión, que no va a ser espejo ni va a ser alternativa. Todavía no sabemos esta asignatura qué carácter va a tener. Pero bueno, ya hay en la ley un paraguas para que la podamos reivindicar, para que los alumnos que no quieran por las opciones confesionales poder tener estas asignaturas que son tan importantes en la formación de unos determinados valores, ¿no? Seguimos luego, otra disposición que estamos absolutamente en contra y que ha sido de las más polémicas, ha sido la 38ª, la que suprime directamente el carácter vehicular del castellano. Desde luego no podemos estar de acuerdo, ni nosotros, ni yo creo que una gran parte de la sociedad, ni el Instituto Cervantes, ni todos los que tenemos esta lengua tan rica, seguramente la segunda lengua además o tercera, además impartición en el mundo, porque esto afecta a lo que es un derecho básico fundamental, el derecho a que cualquiera pueda escolarizarse en castellano en cualquier parte del territorio nacional. Por supuesto, haciéndolo compatible con la lengua propia. No tiene ningún sentido. Esto de facto ya es, y de jure, y de derecho también, consagrar las inversiones lingüísticas que no se puedan modificar, porque resulta que sí, que según la inversión lingüística el castellano es lengua vehicular allí y el castellano no lo es. Esto es inadmisible. El castellano tiene que ser lengua vehicular en todo el Estado. Y no me vale decir que sí, que tienen derecho a conocerla o relegada a una simple materia de la lengua castellana, o que se le dé un 25% de horario.
No, hay que ejercitarlo en las mismas condiciones equiparables al resto de las leyes oficiales, porque es una lengua materna, es una lengua que es común y es la lengua oficial. Por tanto, yo creo que esto ha sido uno de los grandes retrocesos de la ley. Hay un artículo que para los medios y para lo que es la cultura esta mediática en la que vivimos ha pasado desapercibido, pero para que los profesores nos preocupa enormemente, que es la disposición adicional 48ª, que dice algo así como que los funcionarios docentes que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento, se le puede apartar de la función docente. ¿Ve? Normalmente los profesores que están impartiendo docencia han superado una carrera, tienen un grado, un máster en muchos casos, han superado un proceso selectivo. ¿Qué me está usted diciendo? Si lo que hay es otro problema de carácter disciplinario, pues existe un reglamento disciplinario muy duro en España, es de los más duros de Europa, que podrá sancionar, establecer con los mecanismos y las garantías correspondientes al profesor o a la persona que no cumpla, como ocurre en cualquier ámbito. Pero eso de decir que se le hará un expediente contradictorio que finalice con una inspección, una evaluación negativa, ¿y qué le mandamos? Le mandamos a este profesor, pues no lo podemos ir del cuerpo si no hay una causa grave, una causa justa, una causa que quebrante el reglamento disciplinario, ¿no? Las normas básicas. Entonces, ¿qué hacemos con esto? No nos gusta, desde luego, esta disposición puesta en una ley orgánica. Esto es propio de un reglamento disciplinario, ahí sí podría haber tenido cabida cualquier consideración de este tipo. Y luego ya, pues, como antes me he referido a las dos adicionales del profesorado, que son más importantes, me referiré a la séptima, que es a ese compromiso que tiene el Gobierno para, en el plazo de un año, hacer el desarrollo profesional, por lo cual, por supuesto, que estamos de acuerdo en que se haga. Ahora veremos a ver cómo se hace. Nosotros, ya digo que de antemano, siempre hemos venido demandando dos cuestiones para el futuro desarrollo de los docentes. Uno, es fundamental, una ley de la profesión docente. Una ley de la profesión docente que diseñe los requisitos y el modo de acceso para la enseñanza. Y aquí no hablo ni de pública, ni de privada, ni de concertada. Hablo, todos los que se vayan a dedicar a la enseñanza en el futuro, tiene que haber una ley que diga los enseñanzas, la formación inicial que tiene que superar. Y después de ello, vendría, en esta formación de la profesión docente, el sistema de habilitación, lo que se ha dado a llamar en el argot ya muy conocido el MIR educativo. La palabra ya está muy quemada. Bueno, desde antes decimos, no hace falta que sea un MIR, puede ser un sistema de habilitación docente. Es decir, que junto con esos contenidos de formación inicial que deben ser diferentes a los que había, porque han cambiado las metodologías, porque han cambiado las enseñanzas, porque estamos en la era de la digitalización, necesitamos cambiar las enseñanzas de formación inicial y las metodologías, una mayor formación didáctica y pedagógica. Ese es el sistema de habilitación. Y una vez que un profesor tenga, después de esa formación inicial, acreditado esa formación, ese sistema de habilitación docente, con más formación práctica, pedagógica y didáctica, luego ya se puede dedicar a la privada concertada, al colegio que sea, o acceder a la función pública mediante los procedimientos de concurso de oposición, es decir, y ahí sí. Pero estamos hablando siempre de futuro, Ojalá que cuando se habla de esto se genera mucha incertidumbre. Los profesores que hay en el sistema educativo actual son 700.000, 500.000 en la pública y 200.000 en la privada. Ay, ya no le vamos a hacer un MIR a los profesores que están, ¿no? Ya no ha lugar. Y esto se trae del sistema y vienen trabajando. El MIR es una opción de futuro, y hay que respetar en el desarrollo profesional que se haga, que ahora vendrá la segunda parte, la carrera profesional. La carrera profesional es el sistema de incentivos profesionales vinculado a la práctica docente, a la evaluación, al desempeño, a la titulación, a la formación, es decir, a muchos aspectos que existen, que hay ya muchas propuestas, muchos modelos. En el año 2007 llegamos casi a consensuar un modelo de carrera profesional por el sistema de grados que se echó atrás, por lo que siempre se echan atrás las cosas, por falta de previsiones presupuestarias. Pero hubiera sido un buen punto de partida. Ahora, nunca es tarde, pero vamos a ver esta expectativa que se abre. Vale, ya digo, básico, presupuesto básico, grupo A para todos los docentes. No tiene ningún sentido que uno sea un grupo A1, un grupo A2, ¿no? Luego veremos a ver las especializaciones. Contra esto hay organizaciones que proclaman el cuerpo único. Nosotros estamos en contra del cuerpo único, porque creemos en la especificidad de la función docente. No es lo mismo un profesor o una profesora de educación infantil que un profesor o profesora de bachillerato. Cada uno tiene su especificidad.
Lo cual no quiere decir que tanto el de infantil como el de bachillerato, como el de formación profesional, tengan unas retribuciones básicas equivalentes al grupo A1, que es el que tienen todos los graduados, antiguos licenciados, ingenieros, arquitectos, que acceden a la función pública. No es una reivindicación básica y justa. Y a partir de ahí desarrollaremos una carrera profesional con promoción vertical y promoción horizontal. Esto es una de las cuestiones más importantes y en las que se abren expectativas, pero veremos a ver si, como ha sucedido en tantas ocasiones, las expectativas no se defraudan. Esperemos que esta sea la buena. Voy a terminar ya. A partir de la publicación de esta ley, para ya lo que resulta fundamental es el desarrollo curricular que se haga y estos preceptos que han quedado. Insistiremos en AMPE en dos cuestiones fundamentales. En la elaboración del currículum, sobre todo que haya un currículum común, y en insistir en la devaluación de la cultura del rigor y el esfuerzo. Hemos visto con ocasión de la pandemia cómo se ha aprovechado para decir que con la flexibilidad que tiene que haber en el sistema educativo se permita prácticamente la fórmula del casi el aprobado general. Claro que los profesores son flexibles, ¿cómo no lo van a hacer en una circunstancia como esta? Pero eso no faculta rebajar contenido, ni a rebajar criterios de evaluación, ni criterios de promoción. Se insiste mucho en ello. Se ha modificado el decreto que establecía los requisitos de acceso. El título de graduado ha estado a punto, ha habido intentos de hacerlo desaparecer y de sustituirlo por certificaciones académicas. Desde AMPE decimos que es un error. Tienen una idea, muchos sectores educativos, de que los títulos son una barrera, ¿no? Los títulos no son ninguna barrera. Los títulos son una meta a la que hay que alcanzar y superar. Y hay que propiciar las condiciones para que todo lo alcance. Pero si no lo supera uno, no pasa nada. No pasa nada. Lo que no podemos devaluar es el mérito y el esfuerzo, porque esto, cuando se devalúa el mérito y el esfuerzo, ahora podemos decir que las cifras del año pasado han bajado 2-3 puntos las tasas de abandono y fracaso escolar. Y nos quedamos tan a gusto. Sí, mejoraremos la estadística, pero no mejoraremos la calidad del sistema educativo. No la mejoramos. Es hacernos trampas en el solitario. Es un autoengaño. Y este autoengaño, ¿a quién perjudica? A los alumnos más desfavorecidos, a los de la escuela pública, que son los que no pueden compensar fuera del sistema esta falta de oportunidades, porque el que tiene medio siempre los va a tener y va a tener posibilidades de hacer máster, tener el profesor de inglés, reforzar los aprendizajes, buscar los mejores, pero siempre la enseñanza pública se debe configurar como ese derecho a la educación para todos en condiciones de igualdad y de calidad, para que sea la herramienta de progreso social de tantas familias que a través de la educación ven esa herramienta que queremos todo que sea de verdadero progreso. Por tanto, contra esa filosofía, contra esa bajada de niveles, con esa devaluación del mérito y el esfuerzo, que afecta, ya digo, los principales víctimas son los alumnos, también los profesores, que es un demérito profesional, es una falta de respeto a su profesión, a su trabajo, a su dedicación. Nos opondremos siempre. Y transmitimos el mensaje que prestigiemos la educación y el reconocimiento vaya en el sentido de darle valor. Y dar valor significa no poner trabas para que los alumnos no alcancen los niveles, no, todo lo contrario, promover las condiciones para que todos los puedan alcanzar, estableciendo programas de refuerzo, programas de atención temprana, disminuyendo ratios para que se pueda dar una mejor atención individual, pero nunca, en última instancia, bajar los niveles y dar el mensaje de que se puede pasar fácilmente porque trasladaremos el problema al futuro, a las enseñanzas superiores, a la universidad y al propio mercado laboral. En una época como la que estamos viviendo con estas altas tasas de desempleo juvenil, nada habría más perjudicial que hacer del sistema educativo un sistema light, un sistema que no tiene rigor, que no tiene contenido, que no fundamenta los aprendizajes para que luego los alumnos adquieran otro tipo de especialidades o aprendizaje a lo largo de su vida. Ese va a ser uno de nuestros objetivos. Ya la ley está aprobada, no hay remedio, pero sí lo habrá en los desarrollos curriculares y en todas las propuestas que desde AMPE hemos hecho con todas las leyes educativas, porque hay quien se ha negado a hacer mejoras si no coinciden con sus planteamientos ideológicos. Nos guste o no nos guste una ley que está en el BOE, corresponde aplicarla hasta que se derogue, se modifique, se cambie, y nosotros lo que lucharemos es por hacerla mejor, como como cualquier. Nada más, muchas gracias de nuevo por la invitación que nos ha acusado el Partido Popular para poder dar a conocer nuestra valoración de este tema.
Bien, pues muchas gracias, Nicolás. Yo creo que ha sido un resumen perfecto, estúpido de todo lo que es la ley, que no es nada fácil, pero la verdad es que se ha tocado todos los artículos. Abrimos unos minutos de preguntas, consultas, sugerencias por parte de los que nos siguen a través de la aplicación. ¿No hay nadie? Sí, Lorena Heras. Buenas tardes de nuevo. Soy Lorena Heras, portavoz de Educación en la Asamblea de Madrid, del Grupo Popular, y tenía dos preguntas para Nicolás. La primera de ellas es, a juicio de AMPE, ¿cuáles deberían ser los criterios para el nombramiento de un director de centro educativo en la composición del tribunal y otra serie de requisitos que debería exigirse a una persona que estaría llamada a liderar un proyecto educativo en un centro? Y la segunda pregunta es que AMPE siempre hace gala de defender la autoridad del docente y en un momento como el que estamos viviendo prácticamente desde hace un año, con enseñanza telemática continuada o a lo mejor ahora parcial, con clases confinadas, ¿cómo se puede recuperar el valor y el respeto de los docentes en la sociedad por parte de estos docentes que están teniendo que enfrentarse a veces a una cámara y no a los alumnos en vivo y en directo? Muchas gracias. Gracias, Lorena. Los dos preguntas. La primera relativa a la elección o nombramiento de director. La figura del director es fundamental por el papel de liderazgo que debe tener en un centro educativo. Y su nombramiento debe estar basado en varias premisas. La primera, la formación. Bueno, primero la experiencia académica que ya está establecido en la ley, que es los 5 años mínimos que se requiere de ser funcionario de carrera. Que no se desvirtúe esto, porque ya hay quien está diciendo que sean funcionarios de empleo también. No, funcionarios de carrera, con experiencia. Luego, después, nosotros insistimos en la formación. Debería todos los candidatos tener una formación previa, unos conocimientos básicos no solo de la práctica educativa, que ya la tiene, de las metodologías, de la didáctica para ejercer, sino también de la legislación educativa y de los conocimientos de la administración. El director es administración y administrado. Y tiene un papel diferente al que tiene el profesor. Por tanto, hay que dotarle también de esos contenidos formativos importantes para su... Y después, la segunda parte es, yo que decía antes, que tiene que ser vinculado al claustro, fundamentalmente, básicamente, si no puede ser por las circunstancias que sean, pero básicamente porque es ahí donde hay una estabilidad y donde va a ejercer su trabajo. Y tiene que tener ese consenso mayoritario o preponderante del claustro. Por tanto, antes del requisito de la elección por parte del Consejo Escolar, nosotros modificaríamos para que el claustro presentara al candidato sobre el cual quiere hacer recaer después la posterior elección. Esos serían unos aspectos básicos que hay que destacar dentro del actual sistema de concurso de mérito, que no han sido modificados, han sido modificados los porcentajes. Y la segunda cuestión a la que te referías, pues para nosotros es fundamental, y lamento que mi intervención no lo ha dicho. Cuando decía que esta ley no derogaba la LOMCE, afortunadamente una de las cosas que no deroga es la autoridad del profesor. El artículo de la autoridad del profesor que se puso en la antigua ley está vigente. Lo que pasa es que no se ha desarrollado. Y hay que desarrollarlo porque muchas veces la realidad legislativa va detrás de la realidad social. Claro, nadie sabía que nos íbamos a enfrentar a una situación como una pandemia que llevamos ya casi un año y que íbamos a tener que realizar unas enseñanzas telemáticas y vamos a tener todos los problemas que hemos tenido derivados de ello. Pues claro que tenemos que dotar es decir, todo lo que es la digitalización, todos los problemas. Nosotros, a través del Defensor del Profesor, detectamos este año que ha habido un aumento de casos que sean de conflicto motivado precisamente por el uso de del mal uso, no del uso, del mal uso de estas nuevas tecnologías. Muy fácil grabar a un profesor, ponerle en las redes sociales, ridiculizarle, insultarle, menoscabar su... Pues claro, por eso decimos, primero formación, una auténtica formación, porque ya digo que nos ha visto todo sobrecogido o sorprendido por esta situación. Cuando nosotros decimos que tiene que haber un plan B para estas enseñanzas online, es porque hemos tenido que aprender de la noche a la mañana. No hay un plan de digitalización, no hay un plan de conectividad. Bueno, hay planes de conectividad que han ido funcionando aquí en la Comunidad de Madrid. Sí que ha habido un plan de conectividad que ha funcionado,
aunque ha habido también, como en todas partes, ¿no?, sus desajustes. Las herramientas tecnológicas que se prometieron al principio de curso todavía no han llegado. La ministra dijo ayer que todavía iban a llegar este trimestre. En fin, estos son deficiencias de las enseñanzas. Y ahí tiene que haber también la formación del profesorado y las adaptaciones curriculares al modo de enseñar. Esto tiene que ver más con la enseñanza telemática. Pero, por supuesto, el desarrollo de la ley de la autoridad tiene que contemplar también toda la casuística, toda la conflictividad que se puede originar a través del mal uso de estas nuevas tecnologías que van muy por delante de la realidad. Cuando veamos legislar, ya vamos por detrás. Esto hace 10 años no era un problema. Nadie tenía ni móvil, ni tenía la tablet, ni tenía todas las posibilidades, ni había las redes sociales, en fin, ni había la facilidad. Pues a esto le tenemos que dar, desde luego, respuestas imaginativas y soluciones más que desde las prohibiciones, desde las regulaciones. Sí, cuando digo regulación quiere decir que si un alumno no puede tener el móvil en el aula, pues no le tiene, no pasa nada, no pasa nada. Pero sobre todo hay que regular todo esto porque esto ya digo que a todos nos ha sobrepasado. Y es una de las, cuando se habla tanto de modernización, de planes de digitalización, hay desarrollo de la autoridad y toda la conflictividad que se puede desarrollar o derivar del mal uso de estas nuevas tecnologías. Muy bien, Nicolás. ¿Alguna duda, alguna consulta más? ¿Alguna pregunta? Pues nada, si no hay más preguntas, despedimos a nuestro invitado Nicolás y os emplazamos para la semana que viene, para el miércoles, perdón, que seguiremos con estas jornadas. Así que buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.